Santiago 5 del 12 al 20. Estamos terminando la epístola de Santiago en esta mañana. Estamos en la última parte de la carta, versículos 12 al 20. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra del Señor. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Oramos. Señor, te alabamos y damos gracias por tu palabra en esta mañana. Suplicamos tu asistencia para entenderla, para vivirla, para ponerla fielmente, Señor. Ayúdanos, porque somos incapaces por nosotros mismos. En Jesús, amén. Hermanos, hace algunos años leía una de las tantas fábulas de Esopo, y creo que es un tesoro que nos dejó este sabio de la antigüedad, donde podemos encontrar. Obviamente es literatura secular, pero tiene muchas enseñanzas prácticas para la vida. Y una de esas fábulas, yo no recuerdo, y si alguno la conoce, voy a poner el parcho. ¿Okay? Usted me perdona si he cambiado algunas partes de la historia porque no la recuerdo. La enseñanza sí la recuerdo. La historia trataba de una liebre y un lobo. Saben que en la fábula de Esopo siempre habían liebres y lobos. ¿Y qué pasa con esta liebre? Que esta liebre al principio le tenía mucho temor al lobo, como es lógico. Pero al paso de los días, todos los días la liebre se acercaba un poquito. Y pasaba un día y la liebre se acercaba otro poquito. Hasta que llegó el momento que la liebre se paseaba por al lado del lobo como si no pasara nada. Y la enseñanza de la fábula era que la confianza propicia el desdén. La confianza propicia el desdén. ¿Qué significa eso? Que conforme pasa el tiempo, cosas que deberían ser importantes, cosas a las cuales deberíamos temer, y en este caso, en la historia, la liebre tenía que tener temor del lobo porque el lobo se la podía comer. Pero como iba pasando el tiempo y se iba acercando y no pasaba nada, pues entonces la liebre perdió completamente el temor del lobo que podía comerla. ¿Y por qué empezamos con esta fábula? Porque esta fábula apunta a mucho más que simplemente el temor. Apunta a cómo cosas en la vida que deben ser importantes, que deben ser valiosas, con el uso continuo puede llegar con el tiempo, con la confianza, con la familiaridad, a que nosotros perdemos el sentido de lo que es importante, de lo que es valioso, de lo que es crucial. Y yo creo que en ese sentido, una de las prácticas que como creyentes nosotros tenemos que tener como central en nuestra vida es la práctica de la oración, ¿sí o no? La oración, ¿quién duda que la oración es algo central en la vida de un creyente? Nuestra comunión con Dios, el privilegio de poder hablar con Dios es algo importante, sagrado, es algo sublime poder acercarse delante de un Dios santo y hablar con ese Dios. Pero es algo que se puede volver tan común en nuestra vida que perdemos el sentido de lo sagrado y de lo importante que es. Y usted lo puede ver, a veces cuando oramos por los alimentos, a veces, no sé si a usted le ha pasado, pero suele ser que oramos algo ya de memoria, sin pensarlo mucho, porque es algo que se vuelve habitual en nuestra vida, porque es algo común en nuestra vida diaria y podemos perder el sentido de lo importante que es.
Es interesante la manera en que Santiago está terminando su carta. Una carta tan práctica, una carta que está llamando a los creyentes a vivir la vida cristiana, a poner en práctica la fe, a todos estos principios que nos ha estado dando. Y al final de la carta su atención se centra en la oración. Santiago termina recordándonos cuán importante es la oración. Y yo creo que en un sentido, y si podemos resumir la enseñanza final de esta última parte, podríamos decirlo de la siguiente manera: la oración debe estar presente en todo lo que hacemos. La oración debe estar presente, debe estar ahí, debe ser parte de nuestra vida. Y cuando digo estar presente, no estoy pensando en algo mecánico, no estoy pensando en algo pragmático, por decirlo de alguna manera. Estoy hablando de algo natural en nuestra vida, debe estar ahí. La oración debe estar siempre presente en lo que nosotros hacemos. ¿Cómo empieza Santiago esta primera parte en el versículo 12? Con algo que de primer momento usted lo mirará y dice, bueno, aquí no empieza hablando nada de oración, pero tiene mucho que ver, como estaremos viendo. Comienza con un llamado en el versículo 12 a no pecar con nuestros juramentos. Santiago dice, pero sobre todo, y este sobre todo puede hablarnos de algo que es bien importante, pero puede hablarnos también de una especie de resumen de algo. Ok, sobre todo tengan en cuenta esto que les voy a comentar. Sobre todo, hermanos míos, ¿qué cosa? No juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. ¿Cuál era el problema con los juramentos? ¿Estaba mal jurar? No. El Antiguo Testamento enseñaba que se podía jurar, e incluso en el nombre de Dios. Nosotros nos podría parecer hoy eso un poco raro porque tenemos una sociedad donde se firman contratos y demás, pero en la antigüedad, para poder sellar de alguna manera el valor de la palabra de alguien, pues se hacían juramentos para poder ver la validez de lo que estaba diciendo esa persona. Pero ¿qué ocurría con los juramentos? Que los judíos eran expertos en burlar la ley o aparentemente cumplir la ley de una manera externa, pero no vivirla de corazón. ¿Y qué era lo que hacían los judíos? Juro por el cielo, juro por la tierra, juro por Jerusalén, juro por el santo templo de Dios, juro por mi cabeza. En el Sermón del Monte Jesús habla de esto en Mateo 5, 33 al 37 y habla de aquellos que juraban y Jesús les enseña, no juren por el cielo porque el cielo ¿qué cosa es? El trono de Dios, ahí está el trono de Dios, y por la tierra que es el estrado de sus pies, ni por su cabeza porque no pueden hacer blanco o negro ninguno de sus cabellos. Lo que Jesús quería apuntar es que aunque ellos trataban de eludir el jurar por Dios, ¿por qué ustedes creen que no querían orar por Dios? Porque obviamente ellos decían, ahí sí yo no me meto. Por Dios no juro, porque si juro por Dios tengo que cumplir, porque Dios me va a juzgar. Entonces, para darle peso a sus palabras y no meterse en problemas, hacen lo que hace cualquier legalista. ¿Okay? Yo tengo que tener una vida devocional. No, voy a hacer mi devocional de 5 de la mañana a 6 de la mañana y ya cumplí con Dios. Pero ¿y tu corazón estás cumpliendo realmente con Dios? ¿Realmente tú estás teniendo devoción con Dios? ¿Realmente estás orando y estás teniendo comunión con Dios porque aparte es un tiempo específico para hacerlo como una ley, como un mandamiento en tu vida, como una regla que tienes que cumplir? Ellos eran así, ellos burlaban el sábado, ellos burlaban todas esas imposiciones que ellos mismos se ponían, que Dios no se las había puesto. Ellos se inventaban montones de cosas para burlarle. Entre ellas estaba pues entonces el jurar por distintas cosas que le dieron peso al juramento, juro por esto, juro por aquello, pero para no cumplir. Sería el equivalente moderno de aquellos que juran y se ponen y cruzan los dedos por detrás, sí. Sí, no te preocupes que yo lo voy a hacer. Entonces, Santiago está diciendo, al final ya de la carta le está diciendo, mira, ustedes no juren por nada. Ustedes sí, no. Santiago está apuntando a que la vida de un creyente tiene que estar caracterizada por la transparencia y por la verdad. Nosotros tenemos que ser un pueblo que lo que nosotros digamos es lo que es, sin juramento, sin nada. Oye, voy a hacer esto, lo vamos a hacer. Voy a hacer aquello, no lo vamos a hacer. ¿Puedes hacerlo? No lo puedo hacer. No lo voy a hacer. No estoy de acuerdo o estoy de acuerdo. O sea, transparencia en el hablar. Pablo habló de eso también. Habló que entre los creyentes no hablen verdad cada uno con su prójimo. Hable la verdad. Porque nosotros somos hijos de un Dios de verdad. Dios no miente. Nosotros estamos llamados a ser personas transparentes. Que digamos lo recto, que digamos lo justo. No que inventemos maneras de salirnos con la nuestra en las cosas en las cuales nos comprometemos. Y eso nos hace reflexionar mucho en cómo hablamos.
en cómo nos proyectamos, en con qué nos comprometemos, porque usted no tiene que comprometerse en las cosas tampoco. Si usted no puede cumplir con algo, no se comprometa con algo. Hay muchas razones por las cuales nosotros no podemos jurar, porque nosotros no tenemos potestad alguna sobre el día de mañana. Hace algunos domingos veíamos aquí mismo en Santiago, donde nos decía, hay de aquellos que dicen, mañana iré y haré esto y haré aquello. Y digo, y cuando ustedes no saben lo que es el día de mañana, es una arrogancia. Tú no sabes lo que es el día de mañana. Si Dios quiere, yo haré esto y yo haré aquello. Si Dios quiere, porque yo no conozco el mañana. Y porque aparte de que no conozco el mañana, soy tremendo pecador, no sé ustedes, pero yo soy tremendo pecador, salvado por la gracia de Jesús, y yo fallo y yo me equivoco, y yo hoy puedo querer hacer una cosa y mañana no la quiero hacer. Así que tú sí seas sí, tú no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Qué nos está diciendo eso? Que Dios va a juzgar, y Dios juzga precisamente en base a lo que nosotros hablamos y a la falsedad de nuestros labios, porque el punto aquí es la falsedad. El jurar por el cielo y por la tierra no era otra cosa de voy a jurarte pero no voy a cumplir, porque no lo estoy jurando por Dios. Voy a jurarte pero no, hay engaño ahí, yo no voy a cumplir. Ese era el punto, era la falsedad a la hora de hablar. Dios va a juzgar eso. ¿Qué tiene que ver eso con la oración? Que ambas cosas y la relación que yo veo entre esta parte y la que estaremos viendo en un momento es que ambas son cosas que nosotros hacemos con nuestros labios. Cuando juramos y hablamos con el prójimo, lo hacemos con nuestros labios. Cuando hablamos con el Señor, aunque muchas veces no movamos nuestros labios y sea en nuestro corazón, pero es comunicación. Y yo creo que en un sentido Santiago nos está presentando que de nuestros labios pueden salir cosas que no honran a Dios, que no le agradan, que no le glorifican, pero que nuestros labios están hechos para honrar a Dios, porque toda nuestra vida es para la gloria de Dios, ¿sí o no? Creemos lo que dice la palabra y creemos que hemos sido creados para la gloria y para la honra de Dios. Y eso implica todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hablamos, todo lo que sale de nuestros labios, todo lo que sale de nuestro corazón, tiene que honrar también al Señor. Y en ese sentido, entonces, Santiago, luego de ponernos esta parte negativa del hablar, en el versículo 12, a partir del 13, entonces, y casi toda la extensión de esta última parte, su enfoque está en cómo la oración forma parte central en nuestra vida como creyentes. Eso abarca entonces desde el versículo 13 hasta el versículo 18, la centralidad de la oración en la vida de un creyente. Es asombroso para nosotros que la oración sea tan importante. Hace poquito leíamos y Jesús, hablando con sus discípulos, le decía, llegará un momento donde ustedes van a orar en mi nombre y el Padre los va a escuchar. Y no les voy a decir que yo voy a interceder, les voy a decir que el Padre los va a escuchar. Hermanos, la oración es un privilegio. ¿Usted se ha puesto a pensar el privilegio que nosotros tenemos de orar a Dios? ¿Usted se ha puesto a pensar que cuando Cristo murió, Él abrió el camino para que personas como nosotros podemos hablar con Dios? Hermano, ¿usted sabe cuántas personas en este mundo nosotros no podemos hablar? Hay tantas personas, hombres pecadores, a los cuales nosotros no podemos acceder nunca. Y el Dios del universo, el Rey de Reyes y Señores, entregó a su Hijo para abrirnos el camino y que tú puedas ir a su presencia y hablar con Él y conversar con Él. Hermanos, es un privilegio tremendo. Es un privilegio enorme. No es asombroso que Santiago termine recordándonos la oración en nuestra vida, lo importante que es, después de hablarnos de tantos principios y tantos aspectos de la vida práctica, que nos quiera recordar, esto es importante, que la oración permee todo en tu vida. ¿Y cómo lo hace Él? Él nos muestra algunos casos. El primer caso, en el versículo 13, apunta a nuestra vida personal. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y la alabanza en un sentido es también parte de la oración. Y Santiago está diciendo, mira, ¿cuál es tu condición? ¿Estás afligido? Ora. No estoy afligido. ¿Estás alegre? Ora también. Alaba a Dios porque estás alegre. Pero ora. Habla con tu Padre. Hermano, cuando estamos afligidos, muchas veces no hablamos con Dios. Es curioso porque tenemos el acceso, tenemos la posibilidad, tenemos el privilegio de orar, pero no disfrutamos
y no nos deleitamos en el privilegio que tenemos. ¿Te sientes afligido? ¿Cuál es el punto tuyo en este momento, en esta mañana? ¿En qué punto estás? Los hermanos de Santiago estaban afligidos. Ustedes recordarán que ellos fueron perseguidos. Ellos estaban pasando por tribulación. Santiago le está diciendo, ya les dio muchos consejos, ya les habló de buscar la sabiduría de Dios, ya les habló de montones de cosas, ya en ocasiones les reprendió por actitudes negativas y ahora le está diciendo, ¿te sientes afligido? Ora. Busca de Dios en oración. Pero si no te sientes así, y yo no creo que los que no se sentían afligidos no estaban siendo perseguidos igual, pero no lo estaban experimentando de la misma manera. Y su condición en su corazón en ese momento no era de aflicción. Ellos eran perseguidos también, pero no estaban en la misma condición. Y nos habla de que en una iglesia no todos vamos a estar caminando en el mismo sentido. No vamos a estar en el mismo punto. Podemos estar pasando por las mismas circunstancias. Estamos, por ejemplo, ahora mismo todos pasando por la misma crisis económica que afecta a todos los cubanos, ¿sí o no? Estamos todos aquí en la misma crisis, pero todo el mundo no se siente igual. Hay algunos que tienen momentos en que quieren derrumbarse, que no aguantan más, que dicen yo no puedo más. Hay otros que a pesar de todas las situaciones, pues están gozosos y contentos y no están teniendo un momento de tanta crisis o aflicción como otros hermanos están pasando. Pero sin importar el punto donde estés, tu actitud hacia Dios debe ser, ora. Obviamente si estás afligido, ¿para qué vas a orar? Para pedir fortaleza, para pedir gracia, para pedir sabiduría, como nos enseñó Santiago, para saber cómo conducirnos. Obviamente, si no te sientes así, va a ser para agradecer a Dios, para alabarle porque te está ayudando, porque te está concediendo la gracia de no estar derrotado en ese momento. Pero ora es lo que está diciendo Santiago, en todo momento en que te encuentres en tu vida. En el versículo 14 al 15 nos habla de la oración, pero ahora en un contexto de ministerio, en un contexto de un trato pastoral hacia una persona o a grupos de personas dentro de la iglesia específico. Dice ahí, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y vamos a entender, ¿qué persona enferma es esta? Obviamente no es alguien que tiene catarro, obviamente no es alguien que tiene fiebre, obviamente no es alguien que le dio un dolor de oído. Vamos, reúneme a los ancianos, entiéndase los pastores. Llámame a los ancianos porque me duele la cabeza. No es el punto. Obviamente esta persona es una persona que está en una condición delicada. Y yo pienso que no necesariamente tiene que ser un estado de salud extremo, que la persona no se puede levantar de la cama. Pienso más en que esta persona está en una condición, en su aflicción, en su enfermedad, de que espiritualmente está devastada. Está buscando una ayuda específica, está buscando a los pastores, llamen a los pastores de la iglesia. Esta persona ha perdido de alguna manera, y cuando reflexionaba y conversaba con los pastores sobre este pasaje, decíamos, esta persona no es que no pueda orar, porque él puede llamar a los pastores. No es que no pueda llamar a otros hermanos, pero él está en una condición tal que necesita una ayuda de hombres llamados por Dios para que le asistan en un momento crítico de su vida. Y esta persona está llamando a los pastores, ¿para qué? Para que los pastores oren por él. Santiago está enfatizando esa centralidad. Yo quiero que ustedes noten conmigo esa centralidad que Santiago le está dando a la oración en la vida de la iglesia. A los hermanos le está diciendo, oren cuando están afligidos, tristes. Pero si estás en una condición extrema de salud, de aflicción, agotado, agobiado, que no puedes más, que la carga es demasiado, llama a tus pastores para que oren por ti. El punto es, ten la oración presente, haz de la vida, de la oración, algo central en el contexto, en tus aflicciones, en tus problemas. Esta persona llama a los pastores y los pastores, ¿qué hacen? Oran por él y los ungen con aceite. Pastores, ¿qué significa eso de ungir con aceite? Hay varios debates, no se diluyan en esto, se los comento porque alguien va después a preguntar. Algunos piensan que tiene que ver con sanidad, con una especie de medicamento, pensando quizás en la parábola, usted recuerda del buen samaritano, cuando este hombre es golpeado y está herido, ¿qué es lo que él le unta? Aceite. Otros piensan, y es la parte a la que yo me inclino, es un acto simbólico. Y lo que quiero que entiendan es que el aceite no tiene ningún poder milagroso. No hay nada milagroso en untar con aceite a nadie. Los pastores simplemente pueden llegar y orar. Pero ¿cuál es el simbolismo del aceite? Y específicamente las palabras ungir. ¿Quiénes eran ungidos en la Biblia? Personas que eran apartadas. Se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes,
se ungía a aquellos que eran apartados para algo especial. Y esta persona, en cierto sentido, está siendo apartada para un trato especial durante un tiempo específico de su vida. Y creo que el hecho es algo simbólico. No obstante, si usted piensa que es otra cosa, no tenga ningún problema, que no es lo importante aquí. Lo importante es que los pastores van a orar con ella. Van a acompañar a esa persona. Van a asistirle a esa persona. Y durante ese tiempo Dios está teniendo un trato especial con esa persona. ¿Cómo sabemos que Dios está teniendo un trato especial con esa persona? Dice acá, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y escuche, y si hubiere cometido pecado, ¿qué cosa? Estamos hablando de que hay un trato donde Dios va a sacar a la luz cosas, donde puede salir pecado. O sea, que ese acompañamiento pastoral incluye la oración, incluye el tratar con la vida de esa persona a tal punto que durante ese trato puede salir a la luz que hay pecado en la vida de esa persona. Que quizás, y escuche, lo voy a repetir, escuche bien por si se durmió y no coja la última parte. Quizás, fíjense, no necesariamente, quizás podría ser que su enfermedad y su situación es causa del propio pecado. ¿Hay base bíblica para eso? Por supuesto. ¿Hay base bíblica para demostrar que no todas las enfermedades son causa de pecado? También. ¿Todas las enfermedades son causa de pecado? No. En la Biblia hay un hombre enfermo y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dijo, ni él ni sus padres. Está enfermo para que la gloria de Dios se revele en él. Pero también hay otro caso que Jesús le dice a alguien, vete y no peques más para que no te pase algo peor. Pero Santiago le dice a los corintios también que por causa de su pecado en la cena y de tomar indignamente la cena, dice, hay muchos enfermos entre ustedes y otros aún duermen, murieron. Algunos están enfermos y otros murieron. ¿Quiere decir que esta persona está enferma por su pecado? No necesariamente, pero podría ser. ¿Cuál es el punto en todo eso? Que esa compañía, ese acompañamiento a través de la oración, obviamente, aunque no lo dice aquí, va a haber también ministración de la palabra por parte de estos ancianos, va a tratar con la vida de esa persona, con su problema físico, pero por sobre todo por su problema espiritual. Y eso nos dice algo, hermano, de la actividad y la labor de un pastor. Cuando usted llame a un pastor para que le asista, y varias cosas quiero aquí animarles a hacer. Si usted está en una condición donde usted se siente devastado, que usted no puede más, usted tiene pastores a los cuales puede acudir, llámelo. Pastores, me siento mal, no tengo deseo de orar, no quiero leer la Biblia, no quiero ir a la iglesia, es más, no sé si soy cristiano, venga a orar por mí. Llame a sus pastores. Pero no espere recibir un psicólogo. Aquí nos está revelando una labor que no es una labor de psicología. Nosotros no somos psicólogos. Si usted quiere un psicólogo, por allá afuera hay montones. Nosotros no somos psicólogos. La labor pastoral, según nos enseña, es a través de la palabra y a través de la oración. Cuando son separados los diáconos para que atiendan a las mesas, para que los ministros y los siervos de Dios se puedan dedicar a la oración y a la palabra. No espere un psicólogo, no espere un mani herramientas. Pastora, ¿pasó cualquier cosa? No, el pastor tiene que venir a resolver el problema. No, se me rompió la bicicleta, el pastor viene a resolver el problema. El pastor le puede ayudar si sabe si es mecánico. Y si no soy yo, que no sé nada de eso, le puede ayudar, pero no vea la actividad pastoral. Y yo sé por qué hablo de estas cosas, porque a veces en las iglesias, y es importante tocar eso, se ve la figura del pastor como un solucionar todos los problemas. Yo me acuerdo en un lugar donde yo estaba una vez y había un ministerio que no tenía líder y dijeron, no, usted tiene que atenderlo, pastor, porque usted es el pastor. Le dije, no, para empezar, si no hay líder no tiene por qué haber ministerio tampoco. Si no hay nadie que lo atienda, no va a haber ministerio, pero yo no tengo que atender todos los ministerios de la iglesia. Obviamente, si hay un ministerio que no es eso, tendríamos que repensar, primero si es un ministerio bíblico y segundo, si Dios lo está respaldando cuando no hay nadie para atender ese ministerio. Entonces a veces la gente tiene la idea de los pastores como esta persona. Hermanos, quiero que vean a los pastores como este grupo de hermanos que Dios ha llamado para que le asistan y le sostengan y le ayuden y oren por usted y le animen con la palabra, que le ayuden a salir de su situación en el sentido espiritual. Cuando Santiago dice acá, la oración de fe salvará al enfermo, yo quiero que usted entienda que aquí este pastor no es un milagrero, estos pastores no son milagreros, no tienen don de sanidad, nada de eso lo dice el pasaje, y obviamente la persona va a ser sanada si es la voluntad de Dios.
Lo creemos así porque la Escritura claramente lo revela. Pero el levantarlo está hablando de que de alguna manera Dios va a sostener y va a ayudar a esa persona en medio de su aflicción, a través de esa administración y a través de esa ayuda pastoral que el Señor está mostrando acá. Los versículos que siguen entonces, versículo 16, Santiago amplía un poquito más y ahora dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y esta sanidad tiene que ver con restauración, no específicamente sanidad física. La palabra sanar en la Biblia no siempre habla de sanar una enfermedad física, habla de restaurar también. Y Santiago está diciendo, primero dijo, oren ustedes si están alegres, si están afligidos, oren. Si se siente, están en un momento de enfermedad, de aflicción, llamen a los pastores para que oren por ustedes. Y ahora le dice, entre ustedes mismos, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que entonces sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago está reconociendo y está llamando a su pueblo, al pueblo de Dios, a reconocer la necesidad de que oremos unos por otros. La necesidad de que confesemos nuestros pecados unos a otros. Nos encanta que los demás oren por nosotros. Oye, ora por esta situación, ora porque se resuelva este papel, ora por la ciudadanía española, que ahora empezamos a hacer la ciudadanía española, a ver si me dan la ciudadanía española. Pero tenemos que pedirle a la gente que ore por nuestros pecados también. Tenemos que aprender, hermano, miren, usted no tiene nada que demostrarle a nadie. Aquí no hay gente glorificada. Y una de las cosas que nosotros hemos intentado, y creo que es el sentir de todos los pastores, es de modelar delante de ustedes que nosotros somos tan necesitados de la gracia de Dios como todos los hermanos. Usted nunca va a ver aquí a nadie pararse aquí de este púlpito y hacer pensarle a alguien de que no tiene problema y de que no falla y de que no peca. Nunca lo va a ver, porque ninguno de los pastores de esta iglesia ha modelado eso. Hemos modelado entre ustedes que nosotros necesitamos la gracia y el perdón de Dios, que nosotros fallamos, que nosotros cometemos errores, que nosotros somos seres humanos, pecadores igual que los demás, necesitados de la gracia de Dios igual que los demás. No tenga temor a decirle a su hermano, ora por mí porque estoy teniendo este problema, porque usted no tiene nada que demostrar. El día en que usted entendió que usted es salvo por la gracia de Dios, usted ese día dejó de tener que demostrarle nada a nadie. Usted lo único que tiene que tener claro en su vida es que su sostén y su salvación y su firmeza de alguna manera en la fe está basada en lo que Cristo hizo y no en lo que usted puede hacer jamás. Y Santiago está diciendo, oren para que sean restaurados, compártelo, abre tu corazón, no tienes que abrirle el corazón a todo el mundo, no tienes que pararte aquí, hermano, fallé en esto, pero usted tiene hermanos íntimos dentro de la iglesia que usted puede decirle, esta es mi lucha, ora por mí para que el Señor me restaure, me ayude. Obviamente hay un reconocimiento ahí de que somos una comunidad, de que no estamos solos, que no caminamos solos y que necesitamos de que otros oren por nosotros también. Hermanos, toda esta parte y lo que sigue en los versículos 17 al 18 es un ejemplo ilustrativo que pone Santiago. Cuando él termina el versículo 16 diciendo la oración eficaz del justo puede mucho, él nos pone el ejemplo de Elías. Y algo interesante es como dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Ya no somos nada más nosotros, Elías también. Pero busque también, David también, y el otro también, y el otro también. Menos Jesús, todos. Somos seres humanos sujetos a pasiones. Y dice, y es algo interesante porque cuando usted ve la oración eficaz del justo, puede mucho usted pensar, bueno, ¿y quién es ese? En este contexto, justo no es una persona perfecta. Justo es una persona que ama al Señor, que puede reconocer su error, que puede abrir su corazón, que puede orar. Justo es alguien como David, que pecó, pero reconocía su pecado y se arrepentía. Es la diferencia de Saúl, que pecaba y lo justificaba. En este caso, Elías era un hombre que si usted lee su vida se va a dar cuenta que cometió sus errores también, que se acobardó, que se debilitó, que pasó por momentos de angustia, de aflicción. Era un hombre sujeto a las debilidades nuestras, pero en un momento determinado oró y Dios obró de una manera extraordinaria.
Y lo que está poniéndonos este ejemplo, que nos está poniendo Santiago, es para que nosotros, y sobre todo en un contexto donde habían tantos judíos, que ellos pudieran revisar su propia historia y ver cómo hombres en su propia historia hicieron de la oración una parte central en su vida y cómo Dios respondió a la oración de estos hombres en un momento central y crucial en la vida que ellos estaban viviendo. Hermano, me equivoco si afirmo que a pesar de todas estas realidades, nosotros descuidamos muchas veces la oración. La descuidamos. Pasamos tiempo. Tenemos sustitutos. Esta es la época de los sustitutos. Hay muchas cosas agradables, muchas cosas que de alguna manera alimentan nuestras, yo no sé mucho de todas estas cosas de sustancias y demás del cuerpo, pero hay cosas que se activan. Cuando uno juega un Nintendo, por ejemplo, hay cosas que ocurren en el cuerpo que estimulan. Y de eso está lleno este mundo. Este mundo, el mundo de los teléfonos, de los juegos de video, el mundo de tantas cosas, de tanta televisión, tantas cosas que, pastor, ¿es malo? No, no es malo, hermano. Pero es malo que nosotros descuidemos las cosas importantes. Escuche, no es malo esas cosas. Obviamente va a haber muchas cosas malas dentro de esas cosas, pero no es malo que usted pueda dedicar un tiempo a ver, que pueda ver una película, no es malo que usted, no es nada de eso es malo, pero es malo que usted pase 3, 4, 5 horas delante de un teléfono y usted no tenga tiempo para orar, que usted no tenga tiempo para tener comunión con Dios. Entonces, tenemos que entender que en un mundo como el nuestro hay muchos sustitutos. Entender la época en la que vivimos, entender el contexto que nosotros vivimos es importante. Saber que hay una batalla y que esa batalla siempre está ocurriendo y que nosotros estamos inmersos dentro de una batalla donde hay tantas cosas que nos pueden robar el corazón, que nos pueden tener a sus pies cuando debemos estar a los pies del Señor. Hermanos, termina el pasaje, los versículos 19 al 20, con un llamado final. Yo creo que es muy apropiado porque luego de todo lo que Santiago ha estado diciendo en este llamado final, él de alguna manera exhorta a la gente, exhorta al pueblo de Dios a estar pendientes de aquellos que se puedan estar extraviando de la verdad. Y obviamente yo creo que estas personas son personas que están dentro de la iglesia, pero que no son creyentes genuinos, que han estado de alguna manera caminando dentro del cuerpo de Cristo, pero por su conducta es evidente que hay un extravío, que se están apartando de la verdad. Y Santiago está diciendo, si alguno de entre vosotros, fíjense que él no está afirmando que sea un creyente genuino, está diciendo que está entre ellos, se ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. De muerte, y en este sentido creo que es muerte espiritual. Hay personas dentro del pueblo, hay personas dentro de la comunidad que por su caminar obviamente están extraviados, y Santiago está diciendo, háblale, compártele el evangelio, porque si lo rescata, lo vas a rescatar de la muerte. Y yo creo que es apropiado para la manera en que Santiago termina, que termine de esta manera. Y nos habla también de nuestro deber y nuestra responsabilidad como pueblo de Dios. Hermano, quiero concluir compartiéndole, en primer lugar, recordando la enseñanza de este pasaje para luego hacer algunas consideraciones finales que quiero dejar en cuanto a la oración, que creo que son importantes para nosotros como iglesia. Recuerden, la oración debe estar presente en todo lo que hacemos. La oración debe estar presente en todo lo que hacemos. Ahora, yo quiero dejarle algunas consideraciones, algunos principios generales que creo que son valiosos tenerlos en cuenta cuando hablamos de oración. Primero, que tener o vivir una vida donde la oración esté presente y tener esa conciencia de la centralidad de la oración no implica inactividad. Hay personas, los seres humanos somos dados a los extremos. Somos de las personas que lo quieren hacer todos y no oran, no descansan en el Señor. O somos de las personas que se sienten y dicen, no, yo lo único que hago es orar. Entonces tu hermano está pecando. No, yo nada más oro. Mi trabajo es orar. Y eso suena muy piadoso, pero la Biblia no nos llama a eso.
Imagínense usted si Pablo se hubiese sentado y hubiese dicho, yo lo único que voy a hacer es orar, el evangelio no hubiese llegado a ningún lugar. Pablo orando porque el evangelio llegara a los confines de la tierra. No, él salió, él oraba, pero él salió, él predicó, él llevó el mensaje. Lo que quiero decirle con esto es que estar centrado en la oración y tener la oración como crucial en nuestra vida no implica vivir una vida de inactividad. Nosotros estamos llamados, y Santiago ha sido una carta muy práctica, nos ha estado llamando a hacer cosas. Ahora, lo importante es que nosotros podamos tener esa conciencia de que sí, hacemos las cosas, pero todo eso permeado de oración. Si voy a hablarle a alguien, yo oro por ese alguien. Si voy a tratar con el pecado de alguien, oro para que el Señor me dé la sabiduría, la gracia. Si estoy pasando por aflicciones, yo oro, pero no estoy inactivo. Yo hago lo que tengo que hacer. Si usted tiene que alimentar a su familia, usted no ora como hombre para que la comida caiga del cielo. Usted sale y trabaja y hace lo que tenga que hacer, que sea justo y correcto, pero ora. Porque al final, como dice la Biblia, ¿en qué sentido tiene que se esfuerce el que cuida si Dios no es el que cuida? Entonces usted se puede esforzar, irse para el extremo de hacer las cosas y no orar, o irse para el extremo de vivir centrado en la oración, pero no hacer y no obrar en nada. Y eso es importante, no es inactividad. Segundo, la centralidad de la oración en nuestra vida no es una cuestión de actividades. Pastor, seguro que después de hoy, con lo que usted nos ha enseñado hoy, tenemos que poner más programas de oración. Vamos a poner el miércoles un culto de oración de tal hora a tal hora. No, hermano, no lo vamos a hacer. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque la vida cristiana no es cuestión de programas. Porque Dios quiere un pueblo genuino, Dios no quiere un pueblo de actividades, Dios no quiere un pueblo donde la gente se pasa todo el día en la iglesia, pero cuando va a su casa el hombre le caga galletazo a su mujer. O el otro sale a robar. Sí, pero participa en todas las actividades de la iglesia. No, Dios quiere un pueblo genuino. Que la gente que esté aquí ame al Señor. Nosotros no queremos mujeres el día entero, por ponerle un ejemplo, no. Aquí, pero sus casas descuidadas. Porque entonces sus esposos dicen, sí, ella se pasa todo el día en la iglesia, pero yo estoy aquí tirado como por eso yo no voy a la iglesia, porque mi esposa a mí no me ama. Esas cosas que yo les comparto son cosas que han pasado en la vida real. Gente metida el día entero en la iglesia, pero no hace nada, no vive la vida cristiana. La vida cristiana no se vive aquí, la vida cristiana se vive allá. Aquí se viene a adorar, aquí se viene a alimentarnos para vivir la vida cristiana. Entonces no crea que la centralidad en la oración implica que nosotros vamos a llenarnos de programas para orar. No, porque Santiago no le está diciendo a nadie, oye, hagan programas. ¿Eso es bueno? Sí, claro. ¿Es bueno tener un tiempo como iglesia para hacerlo? Claro. Pero ese no es el sentido. Podemos tener un programa de oración con mucha gente orando y en el corazón nadie está postrado. Nadie está orando en su corazón. Está presente, puede cerrar los ojos, pero no está orando. El llamado a la centralidad de la oración es un llamado a que sea en nuestras vidas, a que nosotros podamos ser genuinos en eso. Aquí todo es natural, en este pasaje todo es natural. Estás triste, ora, canta alabanza, se siente mal, llama a tus pastores. No hay un protocolo, no hay una programación, es algo natural como parte de la vida de la iglesia. Y eso es importante que nosotros lo tengamos entonces en cuenta. Dos cosas entonces, dos consideraciones finales les dejé. No es tener centralidad en la oración, no es vivir una vida inactiva y no es cuestión de programas y de cosas externas, es una cuestión de corazón y de vida cristiana. Con esas dos ideas quiero dejarles y oramos entonces. Padre, gracias por tu palabra, oh Dios, por el privilegio que en Cristo nosotros tenemos de venir delante de ti, Señor. Qué gran privilegio y qué descuidado está muchas veces en nuestra vida, Señor. Gracias por enviar a Cristo, Dios, que a través de su cuerpo ha quitado todo obstáculo que nos impedía ir a tu presencia, Padre. Ruego por aquellos que aún caminan en su pecado, Señor, para que puedan reconocer que solo a través del sacrificio perfecto de Cristo pueden acceder al trono de la gracia, oh Dios. Permítelo, Señor. Permite que nosotros podamos pensar, podamos reflexionar en lo importante que es la oración en nuestra vida. Podamos, Señor, darle el lugar apropiado a lo que esta práctica implica para nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, por permitirnos a nosotros, siendo como somos, poder hablarte, Señor.
poder escuchar tu palabra, pero poder también hablar contigo, expresarte, abrir nuestro corazón, llegar a tu presencia. Qué alto privilegio, Dios. Tu nombre sea glorificado y que nuestra boca sea un canal, un instrumento para exaltación y honra de tu nombre. Por Jesús. Amén.